Hola protones, hoy vamos a hablar acerca de la titulación de Ingeniería Eléctrica desde un sitio muy especial para mí, la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde yo me formé como ingeniero. ¿Estás buscando una carrera que te brinde la oportunidad de contribuir a la innovación tecnológica y a la solución de los desafíos actuales de la energía? ¿Quieres dedicarte a los sectores de las energías renovables, el transporte y distribución de energía o los vehículos eléctricos y redes ferroviarias? ¿Quieres afrontar los retos energéticos del presente y del futuro? Si tienes un interés en la electricidad y la tecnología, la ingeniería eléctrica es una excelente opción para ti. En este vídeo vamos a explorar los aspectos más importantes de esta titulación y cómo puede ayudarte a formarte como un ingeniero capacitado y preparado para el futuro. Para descubrir todo esto y mucho más, sígueme la corriente. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Este vídeo es posible gracias al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desde donde están haciendo una firme apuesta por dar a conocer nuestra disciplina, el enfoque de la titulación y las oportunidades profesionales que van asociadas a ella. Comenzaremos por tomar el testigo de dos vídeos previos que hemos hecho en el canal. En el primero de ellos analizamos de forma descriptiva las asignaturas que componen el currículo de la titulación, y en el segundo vimos cuáles son las principales salidas profesionales de la ingeniería eléctrica. Si aún no los has visto, te recomiendo que no te los pierdas. Los enlazo por aquí arriba y en la descripción. Ahora sí, empezamos. La industria energética está en un momento de cambio y se enfrenta a desafíos sin precedentes. La necesidad de una transición hacia sistemas de producción y consumo más sostenibles ha llevado a la búsqueda de soluciones innovadoras y tecnológicamente avanzadas. Como ingeniero eléctrico tendrás la oportunidad de trabajar en la modernización de los sistemas eléctricos, en la creación de tecnologías más eficientes y en la implementación de soluciones sostenibles en la industria energética. Ahora bien, una pregunta que seguramente te va a rondar la cabeza si te planteas estudiar Ingeniería Eléctrica es ¿cómo me preparará la universidad para todo este tipo de retos? Pues la carrera de Ingeniería Eléctrica tiene un amplio abanico de asignaturas, muy diversas todas ellas, para prepararte para las ramas de generación, transporte y distribución de electricidad, en todas sus manifestaciones. La formación que recibimos los ingenieros eléctricos nos permite involucrarnos en el dimensionado, construcción y puesta en marcha de sistemas de generación eléctrica. Desde centrales de tipo renovable, incluyendo la eólica, la solar o la hidroeléctrica, hasta centrales convencionales de quemas de combustibles fósiles o nucleares. Para ello, además de las asignaturas teóricas, se dispone de diversas prácticas en instalaciones demostradoras de muchos tipos. Estamos en el laboratorio de renovables de la universidad, desde donde los estudiantes tienen un acercamiento súper práctico a todas estas tecnologías de generación. Pero además de este laboratorio, también se dispone de una instalación solar en la cubierta del edificio. La asignatura de energías renovables dispone en total de hasta 3 instalaciones solares como esta, distribuidas en distintos centros de la universidad, y hasta 6 estaciones meteorológicas. Toda la información obtenida tanto por las estaciones meteorológicas como por los sistemas de monitorización de las plantas fotovoltaicas es enviada en tiempo real al laboratorio de energías renovables, justo aquí debajo, donde los alumnos pueden jugar con los datos, ver cómo se genera en tiempo real, ver cómo todos estos parámetros van variando en función de condiciones del sistema, como por ejemplo que llegue una nube como esta y nos proyecte sombras sobre los paneles. Todo eso se puede ver a nivel didáctico y todo eso lo evaluamos desde aquí. Como hemos dicho, todos los datos que se recogen arriba en la instalación fotovoltaica y por las estaciones meteorológicas llegan a este laboratorio y en esta pantalla la pueden ver los alumnos. Aquí tenemos las 6 estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos de la ciudad y aquí tenemos monitorizados todos los datos que nos llegan. Por ejemplo, desde las plantas fotovoltaicas podemos acceder a alguna de ellas y ver todo lo que están generando en este preciso momento. Y con respecto a las estaciones meteorológicas, tenemos aquí arriba los paneles. Si entramos a cualquiera de ellas, podemos ver monitorizados en tiempo real todos los parámetros meteorológicos. Y además, si entramos aquí, vemos las gráficas acumuladas de todo el día y cómo se generan en tiempo real. Todos estos datos los tienen a disposición los alumnos y se lo pueden descargar sin ningún problema para trabajar sobre ellos.
Con todo esto que hemos visto, podrás imaginar que efectivamente los alumnos tienen una visión súper práctica y súper real de lo que implica una instalación solar fotovoltaica, porque hemos estado en una de ellas, porque le llega la energía del sol y él la aprovecha para generar electricidad. Pero por si esto fuera poco, también se dispone de módulos simuladores de energía solar fotovoltaica y de energía eólica, con los que el estudiante puede venir, cacharrear, conectar, desconectar e ir jugando con todos los principios de funcionamiento de estas tecnologías de generación. Por otra parte, habría que destacar las actividades de diseño, construcción, puesta en marcha y operación de sistemas electromecánicos, motores y generadores, y también accionamientos. Vamos, las máquinas eléctricas en sí mismas. En ingeniería eléctrica se presta especial atención a la formación práctica en máquinas eléctricas. Esto incluye transformadores, motores y generadores como estos. En este tipo de laboratorios se estudia cómo funcionan estas máquinas, cómo conectarlas y cómo accionarlas para su puesta en marcha y funcionamiento. Pero en este laboratorio no solamente hacemos cacharreo con las máquinas eléctricas en sí, sino que también hacemos experiencias básicas para meternos en profundidad en sus principios más básicos de funcionamiento, como por ejemplo lo que vamos a ver aquí en estos cables, que en cuanto yo accione su alimentación, veremos cómo se repelen. Y si no te crees que efectivamente están en funcionamiento, acompáñame. Pero ojo, estos experimentos tienen que hacerse de forma muy controlada y por personal especializado. Ni se te ocurra reproducirlo en casa. Muchos profesionales de la ingeniería eléctrica también centran su actividad en el trabajo en alta tensión, ya sea para el transporte de energía eléctrica, fabricación de transformadores o aparamenta, diseño de subestaciones, etc. Aquí está el laboratorio de alta tensión en el que los estudiantes hacen todas sus prácticas de esta rama. Yo mismo he dedicado gran parte de mi vida profesional a la alta tensión, concretamente al diseño en ingeniería básica, de detalle y de la propiedad de subestaciones para la red eléctrica de transporte. Ven, acompáñame. Ya estamos dentro. Mi primer acercamiento a la alta tensión y a todos estos conceptos que después me ayudarían en mi primera etapa de mi vida profesional fue justo aquí, en este laboratorio. Y lo que hemos comentado respecto de alta tensión, pero para media tensión también se dispone de este centro de transformación a disposición de los alumnos, en el que puedes ver todos los equipos normales de un centro de transformación. Este es el transformador al que llega la línea de media tensión, aquí dentro pasa la magia y sale en baja tensión al resto del centro de transformación. Una cosita, aquí podemos estar porque este centro de transformación está desconectado de la red, no está enchufado a nada, porque es con fines didácticos. Aquí podemos ver de primera mano cuestiones como la forma de extraer un fusible en este tipo de instalaciones. Este concretamente es de 24.000 voltios. Podemos ver también los transformadores de medida. Aquí arriba tenemos un transformador de tensión, que como ves está conectado en paralelo, y abajo tenemos un transformador de intensidad, que está conectado en serie. Su función es la de medir este tipo de parámetros. Si quieres saber más acerca de este tipo de dispositivos, en este canal tenemos vídeos específicos que explican su funcionamiento, cómo identificarlos en una subestación o en un centro de transformación y también cómo dimensionarlos. Te los enlazo por aquí arriba y en la descripción también. Y la ingeniería eléctrica también nos prepara para el diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión y luminotecnia, que es la técnica de los sistemas de iluminación. Todo esto es aplicable a instalaciones eléctricas en viviendas, industrias, centros comerciales, hospitales y todo lo que te puedas imaginar que funcione en baja tensión. Para el conocimiento profundo de estas disciplinas se cuenta con varias asignaturas que profundizan en los conceptos de circuitos, baja tensión y protecciones. Ahora, por ejemplo, me encuentro en el laboratorio de teoría de circuitos y te voy a mostrar algunos de los materiales que aprenderás a usar aquí.
Como ves, la componente práctica en ingeniería eléctrica está casi presente en todas sus pequeñitas ramas, pero nuestra disciplina no es solo cacharreo, nuestra disciplina no es solo máquinas y chispas, también tiramos mucho de la ingeniería computacional. Aquí encontramos otra de las grandes patas de la ingeniería eléctrica, particularmente una de las que a mí más me mueve en el corazoncito: la operación, control y supervisión del sistema eléctrico en su conjunto. Mediante software de simulación podemos modelar redes eléctricas enteras en el ordenador para poder comprender o para poder simular cómo es su comportamiento ante distintos fenómenos que se puedan modelar, análogos a los que realmente ocurren en la vida real, ¿no? En los circuitos eléctricos reales de alta tensión. De hecho, mi trabajo diario consiste en esto desde hace unos años. Teniendo modelada la red eléctrica de un país o de una región, podemos ver cómo actúa ante distintas perturbaciones, por ejemplo, que haya un cortocircuito en algún punto o que, por ejemplo, pueda haber una pérdida de generación en otro punto. Y vemos cómo fluctúan todos los parámetros de esa red y si efectivamente se mantiene funcionando en condiciones normales. También, teniendo una red eléctrica modelada, podemos ver cómo integrar nuevos parques eólicos, nuevos parques fotovoltaicos, si cumplen con el código de red y todo este tipo de todo este tipo de simulaciones que nos permiten tener una reproducción similar a la que sucedería en el mundo real, pero en un ordenador. Entonces no tenemos que hacer toda la inversión de construir algo para ver si funciona. Primero vemos que funcione, luego lo ponemos en marcha y ya lo hemos previamente validado. Y esto es de aplicación no solamente a las redes de transporte. En la titulación también se abordan los estudios de integración de recursos energéticos en las redes de distribución, como generación distribuida, por ejemplo, utilizando incluso la optimización de su integración basada en algoritmos evolutivos. Este tipo de algoritmos se basan en la teoría de la selección natural de Darwin. Sí, como lo oyes, solo que en este caso las poblaciones no serán individuos de una especie, sino variantes de un problema. La idea detrás de esto es programar en código la evolución de las variantes de ese problema, de tal forma que entre ellas se vayan seleccionando las mejor adaptadas a unas consignas de objetivo y logremos llegar a una solución óptima para ese problema. En este caso, el problema será encontrar la mejor configuración para la integración de un sistema de generación renovable distribuido en una red de distribución concreta. Pero el uso de software no solo se limita a labores de planificación, análisis y optimización. También, del lado del diseño, aprenderás a utilizar diversos programas que posteriormente te serán de aplicación en tu vida profesional. Software de expresión gráfica, por ejemplo, como AutoCAD o SolidWorks, que te permitirán ser capaz de interpretar planos o diseñar los esquemas de tu instalación. También estudiarás el funcionamiento de otros programas más específicos de diseño eléctrico o de ajuste de protecciones. Y volviendo al campo de las energías renovables, también tendrás a tu alcance el uso de programas concretos para el diseño de instalaciones. En la titulación se emplean herramientas para el cálculo del recurso solar en una ubicación dada, por ejemplo. Y con esa información posteriormente serás capaz de calcular y diseñar tu propia instalación solar. Y otra rama que aún no hemos comentado es la de los mercados eléctricos. ¡Me faltan los minutos! En la titulación aprenderás también a analizar estrategias de operación o participación en el mercado eléctrico, tanto desde el lado del pequeño consumidor como desde el lado de las grandes demandas, comunidades energéticas, etc. Y todo esto combinado también con conocimientos en sistemas de información geográfica. Como ves, un sinfín de aplicaciones y además en tiempos modernos, cómo no, las tecnologías más punteras también tienen que hacer su aparición en este tipo de enseñanzas técnicas. Concretamente con estos dispositivos podemos hacer prácticas de realidad virtual. Las aplicaciones de la realidad virtual son muy útiles también para nosotros, porque nos permiten ver en primera persona aplicaciones prácticas concretas de nuestra titulación, así como desarrollar competencias transversales. En este caso se ha configurado el dispositivo para hacer una práctica de prevención de riesgos laborales y poder vivir de primera mano los riesgos a los que te podrás enfrentar en tu actividad profesional. Y me faltan minutos para continuar hablando de las muchas aplicaciones que me falta mencionar de la ingeniería eléctrica y cómo te prepara para ellas la universidad. Tendrás también la posibilidad de especializarte en vehículos eléctricos, en protección y control de redes eléctricas o equipos, en diseño y control y operación de redes eléctricas inteligentes, en operación, puesta en marcha y mantenimiento de equipos y aparamenta eléctrica y un larguísimo etcétera. Todo el campo de las chispas quedará a tu alcance. No olvides que los ingenieros eléctricos abarcamos todas aquellas disciplinas en las que la electricidad tenga cabida, donde haya chispita. Así que, si se te ocurre cualquier cosa en la que haya electricidad, ahí puedes estar tú.
Y para ser tan versátiles como has visto, la carrera, nuestra formación, debe ser muy completa. Por eso la titulación de Ingeniería Eléctrica te va mostrando ejemplos prácticos, concretos y específicos de situaciones que después verás en tu vida profesional. Pero una de las ideas principales de este tipo de disciplinas tan amplias es la versatilidad. Tu formación te hará capaz de tener autonomía y saber buscarte la vida para resolver cualquier problema técnico gracias a un cuerpo de conocimientos sólido. Ese es el compromiso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya aportado una visión clara de las aplicaciones de la ingeniería eléctrica y también de cómo se estudia en la universidad. Además, invito a que todos los que hayan llegado hasta aquí dejen su huella en los comentarios, seas del perfil que seas. Si estás aún decidiendo a qué dedicarte y te llama la atención la energía y la electricidad, comenta qué dudas tienes. Deja tus preguntas en los comentarios y vamos a intentar ayudarte entre todos. Pero también animo a los que están estudiando la carrera o ya sean ingenieros a compartir qué te ha llevado a ser eléctrico o cualquier otra disciplina relacionada, ingeniería de la energía, electrónica. ¿Cuál ha sido tu experiencia tanto en la carrera como en las aplicaciones profesionales posteriores? Seguramente, compartiendo tu experiencia, igual que haré yo e igual que harán otros profesionales, logremos ayudar a esas personas que todavía están decidiendo si meterse o no en este mundo de las chispas y hacer que esta sea su profesión. Muchas gracias al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por apoyar este vídeo. Te dejo aquí abajo en la descripción los enlaces a su programa de grado en Ingeniería Eléctrica, así como algunos de sus másteres relacionados, para que puedas continuar indagando en sus asignaturas y sus aplicaciones prácticas. No tengo ninguna duda de que si estás en este canal, esta titulación está hecha a tu medida. Sin más, esto es todo por hoy. Para más energía y electricidad, suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise con los próximos vídeos del canal. También, si dejas un like en este vídeo, vas a ayudar a que la plataforma dé más visibilidad a estos temas y logremos llegar a más gente. Además, te lo voy a agradecer en el alma. Volveremos a vernos de nuevo muy pronto. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.